Hemos estado estudiando la doctrina bíblica acerca del Espíritu Santo. Y la semana pasada, en la tarde, estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos da convicción. Convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Y en la mañana de hoy, continuando con esta doctrina, quisiéramos ver que no solamente somos convictos por el Espíritu, sino también convertidos por el Espíritu. Convertidos por el Espíritu. Dice la Escritura que la salvación es del Señor. Y si conocemos vida eterna, es meramente por la pura gracia de nuestro Dios. En Apocalipsis 7:10 se expresa cómo los santos en el cielo dan un cántico y es: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De Él es la salvación. Si alguien está hoy en Cristo, esa persona sabe muy bien que lo está solamente por la gracia de Dios. Dice Oseas capítulo 13, versículo 4, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Nuestro Dios es el único que salva. Y si hoy somos salvos es de principio a fin por su gracia. Solo Él puede hacerlo. Para el hombre es imposible salvarse, porque se necesita un poder que solamente Dios tiene. Dios elige, el Hijo muere y el Espíritu regenera. Como ya hemos visto, el nuevo nacimiento se produce por la vida del Espíritu soplada en el alma del hombre. Y el Espíritu no solamente engendra vida física, el Espíritu es quien engendra la vida espiritual. La Trinidad participó en la creación y la Trinidad participa en la salvación. Pero el Espíritu Santo de manera particular aplica la redención comprada por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le debemos al Espíritu Santo? ¿Cuánto ha hecho el Espíritu Santo por nosotros y en nosotros? Y ciertamente el Espíritu participó en la obra expiatoria de Cristo. Él se ofreció mediante el Espíritu eterno. Y así también Cristo participa en la obra de aplicación que hace el Espíritu hoy en día con los pecadores. Por eso Cristo decía que Él y el Padre vendrían y harían morada con su pueblo, porque ellos están participando también. Pero de manera muy particular, Cristo prometió que Él enviaría a otro Consolador. Y Él vendría a hacer una labor vital. Él hizo, Él produciría en el mundo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y así como nosotros atribuimos a Cristo la obra de redención, el Redentor muriendo en la cruz de manera muy particular, aunque toda la Trinidad participó, así nosotros vemos al Espíritu Santo regenerando y produciendo conversión, trayendo arrepentimiento y fe en el alma de los hombres. Es el Espíritu quien lo hace. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. Puede tener un conocimiento intelectual de Cristo, pero llamarle Señor, mi Señor, solamente por el Espíritu de nuestro Dios. Y quiero que al inicio vayamos a un pasaje que nos ponga a tono en cuanto a esta enseñanza en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, a partir del versículo 4. Este glorioso libro, pequeño libro, nos enseña cómo la gracia de Dios se manifestó para salvación a los hombres en el capítulo 2. Y esa gracia viene en nuestras vidas, interviene en nuestras vidas y nos transforma. Nos transforma porque Dios quiere un pueblo para sí celoso de buenas obras, como vemos en el versículo 14 del capítulo 2. Luego en el capítulo 3 nos encontramos con esta expresión en el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. O sea, Dios es quien salva, eso es claro aquí. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por obras que se salva el hombre, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Y luego dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Observen que la salvación viene de Dios. Está enfatizando que Dios es quien salva. Está enfatizando que el hombre no se salva por sus obras. Nadie tiene mérito alguno por el cual se merece la vida eterna. Que es por la bondad de Dios, es por el amor de Él hacia los hombres, es por su misericordia, como dice en el versículo 5. Ahora, el instrumento utilizado por Dios para transformar a hombres y a mujeres que no tenían ningún interés en Dios y llevarles a vivir vidas nuevas para su gloria es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da nueva vida donde no hay. Por eso habla de la regeneración. Pero luego usa una palabra interesante, la renovación en el Espíritu Santo. Y es una renovación porque es volver, es traer algo a la novedad, traer algo a ser nuevo. Y no es meramente yo poner un poco de ferrea, la abolladura espiritual que yo tengo en mi alma. Es una novedad de vida producida por el Espíritu de Dios. Y yo creo que ese término incluye la conversión y la santificación. Ambas cosas. En la conversión hay un proceso de rompimiento con el pecado, apego a Jesucristo y una determinación a andar en vida nueva. Y yo creo que a eso es que se refiere esta terminología que el apóstol Pablo está utilizando aquí. Y por eso habla en el versículo 8 de una fe que se ocupa en el buen obrar. No es correcto, no es una doctrina bíblica el que alguien diga tener fe, pero no obra. Yo soy un cristiano, pero todavía yo no me he comprometido con Cristo. Yo todavía no me comprometo con la iglesia de Cristo. Yo soy un cristiano independiente. No, aquí dice que nosotros somos creyentes y nos procuramos hacer buenas obras. Ya Él ha aclarado que por esas buenas obras no nos salvamos. Pero fíjense que creemos para hacer esas buenas obras. Es la buena obra que corrobora o evidencia la obra del Espíritu en nuestras almas. El Espíritu ha salvado a alguien cuando vemos que hay frutos que se producen. Esa renovación se evidencia en su diario vivir. Y la Trinidad completa está involucrada aquí. Aquí en este texto nosotros vemos al Padre manifestando su bondad. Vemos a Cristo porque es en Él, Jesucristo, versículo 6, que se nos derramó abundantemente el Espíritu. Y vemos al Espíritu regenerando y renovando. Pero qué interesante la forma en que se dice que se derrama el Espíritu en nosotros en el versículo 6. Dice allí, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. En Cristo, el Espíritu es derramado en los creyentes. No hay un cristiano en el que no more el Espíritu de Dios. Ahora, Dios no dio de su Espíritu por chorrito. Dice aquí que en Cristo el Espíritu se derramó abundantemente. Y eso tiene un propósito aquí en este pasaje. Él es el propósito de que veamos, de que nosotros no tenemos la excusa de decir, no, lo que pasa es que Dios no me dio a mí ni me capacitó para yo ser un cristiano extraordinario. Todo cristiano es algo extraordinario. Todo cristiano es algo extraordinario. Es un milagro de Dios transformar a un individuo, a una persona egoísta y transformarla en alguien que ama a Jesucristo. Eso es algo extraordinario. Pero para que eso se mantenga, se necesita nada más y nada menos que el poder de Dios. Y Dios derramó abundantemente su Espíritu en cada creyente para que eso aún pueda mantenerse. Porque nadie se mantendría en la vida cristiana si el Espíritu no continuara con nosotros obrando de esa manera. Por eso el Espíritu regenera
y renueva. Y lo hará hasta el día que entremos a la gloria, en la glorificación. Pero es por el Espíritu que se ha derramado abundantemente. ¿Y qué quiere decir Dios con esa palabra abundantemente? ¿Con qué idea debemos quedarnos en nuestras almas? Hermanos, que ese poder del Espíritu de Dios está morando en nosotros, no por chorritos, sino en gran abundancia. Que entonces cuando nosotros digamos que no, que yo no le puedo dar muerte a tal pecado, que yo no puedo dejar tal mal hábito, no, que yo soy demasiado débil y yo nunca voy a lograr crecer espiritualmente, estamos nosotros no viviendo conforme al poder que Dios nos ha dado. No es una deshonra al Espíritu de Dios decir y expresar que en nosotros no hay poder para ser santos. Si Dios dice que Él nos lo dejó abundantemente. No será por otra razón que tú no quieres crecer. No será por otra razón que tú no estás abandonando tu pecado. No será por otra razón que tú no amas más a Cristo. O sea, es un asunto de ser honestos con nosotros mismos. De por qué no estamos creciendo. Por qué no estamos cediendo cada vez más ese señorío de Dios en nuestras vidas. Entonces, Pablo relaciona la presencia del Espíritu con poder. Yo no voy a buscar todos los textos en el Nuevo Testamento en los que cada vez que se menciona la palabra Espíritu se menciona la palabra poder también. Espíritu y poder, es como si donde está el Espíritu hay poder. Y en todo cristiano mora el Espíritu. No tenemos que saber muchas matemáticas. Entonces, si tú eres cristiano, ¿en ti qué hay? Poder. Poder. Y ese poder, según este texto de Pablo en Tito 3, no se manifiesta en el hecho de que nosotros podemos hacer actos milagrosos, sino en que nosotros creemos y hacemos buenas obras, en que nosotros vivimos vidas nuevas, en que tenemos nuevos hábitos de vida. Ahí sí hay poder. Yo prefiero que alguien venga y empiece a hablarme a mí entonces de que él antes hacía aquello, pero por la gracia de Dios ya no lo hace. O antes era dominado por aquel pecado, pero ya ahora es diferente. A que alguien venga a decirme, no, porque yo hago milagros. Y yo hablo más en lengua que todo el mundo. O yo hago tal cosa, yo profetizo. No, cuando se va a evidenciar el poder del Espíritu Santo, primariamente en las Escrituras, se relaciona con una vida transformada. Con una vida transformada. Los elementos de la conversión son arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Si somos convertidos por el Espíritu, es porque el Espíritu tiene que ver tanto con el arrepentimiento como con la fe. Con respecto al arrepentimiento, en primer lugar, digamos algo con respecto al arrepentimiento. La Confesión de Westminster, de manera interesante, cuando comienza a hablar del arrepentimiento, dice, el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio. Y llama la atención, oye, ¿por qué los redactores de la Confesión de Fe tuvieron que aclarar en el primer párrafo que la doctrina del arrepentimiento tiene que ser predicada? Hermanos, yo creo que es por el hecho de que como nosotros los hombres tendemos a desear ser recibidos por los demás, que los demás estén agradados con uno, los predicadores van a tener la tentación de no predicar una doctrina tan desagradable como el arrepentimiento. No lo dice con respecto a la fe, porque hablarle de la fe a las personas no ofende. Ten confianza. Y las personas no se ofenden. Pero cuando uno le dice a alguien, arrepiéntate, la gente se ofende. Porque le están tachando de algo malo. Me están diciendo que yo soy un pecador. Y yo creo que ellos pusieron esa declaración porque no debemos dejar de enseñar acerca del arrepentimiento. No debemos dejar de enseñar acerca del arrepentimiento. ¿Qué decía Cristo en Lucas 24:47? Que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
no es solo que el Espíritu otorga arrepentimiento, es que debemos predicar el arrepentimiento. Interesante. Porque pudiéramos concluir que el Espíritu va a dar arrepentimiento sin que se predique el arrepentimiento. No, Él usa la instrumentación de los predicadores proclamando el llamado al arrepentimiento. Y ejemplo nos fue dado en las Escrituras. Los profetas anunciaban el arrepentimiento. Llamaban a los hombres a convertirse de sus malos caminos. Juan el Bautista, preparando el camino al Mesías, vino con un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos. Su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Cristo viene e inicia su ministerio proclamando el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus seguidores, los apóstoles, no bien acaba de ser derramado el Espíritu de Dios en Pentecostés, cuando el apóstol Pedro comienza a predicar y a llamar a los hombres al arrepentimiento. Arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados. El arrepentimiento es una doctrina crucial en las Escrituras. Crucial. Ahora, mi punto, hermanos, que esta doctrina crucial solamente viene a ser verdad en la vida de los hombres por medio de la obra del Espíritu de Dios. Dios está detrás del arrepentimiento de los pecadores. Si no fuera por el Espíritu de Dios, es mi declaración, los hombres no se arrepentirían. Si hay arrepentimiento en alguien, para decirlo de otra manera, ahí el Espíritu estuvo obrando. Eso no es algo natural. Eso no es una inclinación normal con la que venimos de fábrica. Es una obra celestial. Por eso se le llama una gracia salvadora. Porque es dado, es una gracia, es un regalo. Y a mí me llama la atención pensar en esto. El Espíritu o la promesa del Espíritu se llama un don. El don del Espíritu Santo en las Escrituras. Y me llama la atención porque ese don trae regalos consigo también. No solamente dones espirituales, capacidades para servir en el pueblo de Dios, sino regalos hasta de salvación. Porque ese espíritu que es la promesa de Dios el Padre y de Dios el Hijo, viene al mundo y trae regalos consigo. Y parte de la gracia que trae es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Ese arrepentimiento, dice nuestra confesión, es una gracia evangélica por la cual una persona, a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios. O como lo dice un autor, el arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de lealtad, cambio de conducta, por la cual los precristianos se vuelven del pecado hacia Dios. Y me llamó la atención esa expresión, los precristianos. Porque es un pecador que se arrepiente de sus pecados. Luego veremos cómo ese arrepentimiento continúa en la vida del creyente. Pero no es menos cierto que Dios le da la gracia del arrepentimiento a pecadores. No es que yo soy demasiado pecador, esa gracia no puede perdonarme a mí. Precisamente, dice Cristo, yo no vine a sanar los que están bien, sino a los enfermos. Yo vine a dar el arrepentimiento, yo vine a salvar a aquellos que se duelen de sus pecados, a aquellos que ven su maldad. A los que se creen bien, esos se van a condenar. Por eso los fariseos tuvieron tantos problemas con Jesucristo. Sin embargo, dice las rameras y los publicanos, esos irán primero al reino de Dios. Porque es la medicina precisamente para los que la necesitan. Arrepentimiento para pecadores. Y Cristo es glorificado cuando se proclama la doctrina del arrepentimiento. Y un pecador entiende la condición de su alma. Ve que está mal con Dios, ha pecado y dice, yo necesito cambiar mis caminos. Entiende que él ha violentado la ley de Dios. Pero yo iré a Cristo. Él tiene un entendimiento que hay misericordia de Dios en Cristo. Y va a Cristo porque sabe que en Dios hay perdón para todos sus pecados. Y eso da gloria a Cristo.
Eso da gloria a Cristo, porque el hombre se ve a sí mismo inútil para poder salvarse a sí mismo, pero ve a Cristo capaz de salvar al peor de los pecadores. Y eso honra a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo predicaba con un imperativo: arrepentíos, arrepentíos. El hombre va a hacer algo, pero Dios hace una obra que finalmente le da gloria a Él por un pecador que se arrepiente. Y hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y así Cristo predicó esa doctrina, Cristo enseñó esa doctrina del arrepentimiento, pero a final de cuentas, no es lo que tú y yo determinemos hacer, es lo que Dios nos concede a nosotros. Jeremías 31:18. Jeremías 31:18. Por dar un ejemplo. Dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Conviérteme y seré convertido. No es sencillamente, ok, está bien, me voy a convertir. No es aún la actitud de que esa misericordia tiene que venir de Dios. De que Dios es que tiene que dar la gracia del arrepentimiento, la sensibilidad espiritual para ver mi maldad. Y Lamentaciones capítulo 5. Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Pero dice: vuélvenos a ti y entonces nos volveremos. Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento y el perdón? Dios da el arrepentimiento y el perdón. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos llegan a darse cuenta de que Dios está incluyendo a los gentiles en su plan de salvación. Y la forma en que lo expresan es Dios que les está dando el arrepentimiento. Porque solo por Dios un hombre puede ver su pecado y confesar su maldad y acudir a Cristo para salvación. Y finalmente 2 Timoteo 2:25, para mostrar este punto. 2 Timoteo 2:25. Para tomar la idea desde el 24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quien concede el arrepentimiento es Dios. Y hermanos, esta verdad debe hacernos conscientes de algo. El diablo va a tratar de falsificar todo lo valioso de Dios. Todo lo valioso que Dios nos da. Y una de las cosas que él falsifica son los dones que el Espíritu nos trae, incluyendo el arrepentimiento. Hay arrepentimiento falso. Hay arrepentimiento humano que se queda corto de la demanda de Dios. Dios quiere un espíritu contrito y humillado. Por motivaciones espirituales, porque hemos ofendido a Dios, porque podemos decir con el salmista: contra ti solo he pecado. Hay una conciencia de que hemos ofendido al Señor. Pero hay otro tipo de lamento, de dolor, de tristeza que podemos confundir con el arrepentimiento bíblico. Y no es un arrepentimiento para salvación. Pablo, en 2 Corintios capítulo 7, habla de este tipo de arrepentimiento. 2 Corintios 7. Dice en el versículo 10: porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay una tristeza que es según Dios y hay una tristeza que es del mundo. Puede confundirse la tristeza que es del mundo, por eso Pablo está haciendo la aclaración. No se confundan. Una persona puede experimentar lo que Judas experimentó y decir, he pecado. Yo estoy entregando sangre inocente. O puede experimentar lo que Faraón experimentó. He pecado. Dile al Señor, ruega por mí para que Él perdone mi pecado y ya, y que se lleve esta plaga de aquí. Y se arrepintió de verdad Faraón. ¿Se arrepintió Judas de corazón? No. Y Saúl, que también dijo, he pecado. Pero Dios lo desechó, su arrepentimiento no fue genuino. Él tenía dolor por las consecuencias que el pecado iba a traer meramente, pero no porque había ofendido a Dios. Hay una tristeza que es conforme al mundo, no según Dios, porque en nuestro orgullo, nosotros mismos a veces nos disgustamos, nosotros nos entristecemos por nuestras faltas, pero por nuestro orgullo a veces. Nos molestamos por lo que estamos haciendo, no porque hay un verdadero arrepentimiento. Esaú lloró porque perdió su primogenitura. ¿Y qué dice luego en el libro de Hebreos? Que él procuró el arrepentimiento con lágrimas y no lo consiguió. Hay un tipo de lágrimas y de dolor que no es el arrepentimiento bíblico. Por eso, si el Espíritu es quien da el arrepentimiento, el diablo falsifica esta gracia y hace creer a personas que porque son sensibles y ellos a veces se sienten mal y ya por eso son creyentes. No, debemos tener cuidado y el Espíritu nos advierte en este sentido. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona se hace consciente de sus múltiples maldades mediante la fe en Cristo y se humilla delante de Él. Es algo que se relaciona con Dios, tiene que ver con Dios, con cómo veíamos a Dios y cómo le vemos ahora. Por eso en el arrepentimiento bíblico hay un aspecto intelectual. Isaías ve la gloria de Dios. ¿Y qué dice él? ¡Uy de mí, soy hombre muerto! Porque yo he visto la gloria de Dios. Él llegó a tener una percepción, un conocimiento, una idea de Dios que él antes no tenía. Y se siente humillado. Conocer más de Dios nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos. Y ver nuestra maldad y nuestra corrupción. Pero también hay un aspecto emocional. Por eso hay una tristeza que es según Dios, el texto que acabamos de leer. Pero también hay un aspecto volitivo o de nuestra voluntad, donde nosotros entonces determinamos dar una vuelta del pecado y buscar el perdón. Hay un cambio de propósito y nos convertimos de los ídolos a Dios, como dice Pablo a los tesalonicenses. Una vuelta en la voluntad, una determinación de abandonar una senda para irme por la otra. ¿De qué se arrepiente el pecador entonces? ¿Qué es lo que viene a darse cuenta él? Por lo cual él procura salvación en Dios. Bueno, él se ve mal ante la ley de Dios. Él ve que él está muy mal parado para comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Millones permanecen comparándose los unos con los otros. Uy, yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquellos. Yo no, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy bueno, yo soy un buen marido, una buena esposa, yo soy buena madre, Nos comparamos con nosotros y la verdad es que comparándose con nosotros uno queda más o menos. Pero el arrepentimiento bíblico no actúa así. El arrepentimiento bíblico nos hace ver que estamos mal comparados con Dios y con la demanda de Dios. Es por eso que en el libro de Santiago dice que el que viola la ley en un punto, ¿se hace culpable de qué? De todos. Entonces, cuando un hombre realmente tiene la obra de arrepentimiento producida por el Espíritu de Dios, ¿cuántos pecados él tiene sobre sus hombros? ¿Cuántas leyes él piensa que él ha violentado contra de Dios? Toda la ley de Dios. Ese es el problema. El problema es que alguien que verdaderamente se hace sensible por la ley de Dios, por el Espíritu de Dios,
se siente completamente culpable. Completamente culpable. Así que, hermanos, ¿cómo debe comparecer un pecador? Y aún nosotros cristianos, si vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios, ¿vamos nosotros en oración a Dios como abogados defensores o como la parte acusada en el juicio? Porque a juzgar por la forma en que muchas veces nosotros hablamos, parece que nosotros somos más abogados defensores. No, porque lo que tú sabes es que lo que está pasando en mi casa es que con un jefe así, y buscamos siempre la argumentación para defendernos, atenuar nuestra culpa, sentirnos mejor, que no se nos vea el problema tan grande. Pero cuando alguien ve su pecado por lo que es y va donde Dios, Él es el primero que se echa la culpa. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, yo he pecado contra ti. Y aún con el salmista le dice, Señor, líbrame hasta de los que me son ocultos. Hay pecados múltiples que ni siquiera me acuerdo cuáles son, Señor, perdóname. Esa sensibilidad solamente viene por el Espíritu de Dios. El Espíritu que fue derramado abundantemente en nuestros corazones, no fue derramado así para que nosotros fuéramos abogados defensores. Ese Espíritu fue derramado así para hacer lo que nosotros por nosotros mismos no podemos, admitir nuestra culpa. Señor, soy un pecador. Es por ese Espíritu que fue derramado así que yo no voy a pasar el 95% de mi tiempo en oración pidiendo a Dios. Sino que vamos también a pedir perdón. Vamos a alabar a Dios por su gracia, por su misericordia y por su bondad. ¡Qué bueno eres, oh Dios! Porque si la multitud de mis oraciones son, esto no hay quien lo aguante, Señor, a ver si tú transformas esto. Está bien en República Dominicana, cada vez que uno va al supermercado, Señor, esto no hay quien lo aguante. Y mira lo que está pasando con la luz y la criminalidad, esto no, ¿de qué tú le hablas al Señor? ¿Cuál es la tónica que domina tu mente y tu corazón? Porque con tanto pecado y con un espíritu derramado abundantemente, debería haber una tónica más sensible y humilde a la hora de buscar el rostro del Señor. Y con esa conciencia de esa misericordia que Dios ha tenido de nosotros, practicar más la misericordia hacia los demás. Sería lo consistente. Sería lo consistente. Pero permítame decir algo de la fe también. Permítame decir algo de la fe también. ¿Qué es la fe? Dice la confesión, la fe es una gracia también, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es algo por lo que nosotros depositamos confianza en Cristo para salvación. Hay conocimiento de quién es Dios, conocimiento de que Él es suficiente, es alguien digno de confianza, conocimiento de que Él es misericordioso y bueno, pero también hay un asentimiento. Lo que conozco, yo digo, yo confío en eso, Señor, yo acepto que eso es verdad, yo acepto lo que la Biblia dice acerca del pecado, yo acepto, Señor, lo que tú dices acerca de Cristo, yo acepto, Señor, lo que tú dices acerca de la salvación, que yo no me puedo salvar por mí mismo, que solamente en la justicia de Cristo puedo ser salvo, que no es por las obras, y que hay una condenación y un juicio si yo persisto en salvarme por mis propias fuerzas y por yo ser bueno. Entonces yo por la fe confío solamente en lo que Cristo hizo hace tanto tiempo en la cruz del Calvario. Y no solamente en lo que Él hizo en la cruz, sino en lo que hizo en vida también. Porque el Señor pudo haberse encarnado directamente para morir en la cruz, pero no lo hizo así. Él vivió una vida de justicia aquí en la tierra, que era necesaria esa obediencia, porque fue esa justicia la que se puso en la cuenta de los pecadores, y confiamos que esa vida de ese justo, Cordero sin mancha,
Y esa muerte de ese cordero, derramando esa sangre, es precisamente lo que yo necesito para la salvación de mi alma. Convencerá al mundo de pecado. Soy un pecador, Señor. Merezco el castigo. De justicia, de que Cristo es justo y Él fue aceptado por Dios el Padre. Él es el sacrificio perfecto, la justicia perfecta en la que tengo que confiar. Y de juicio. Señor, si yo sé que si no me amparo solamente en Cristo, hay una condenación de la que no podré ser librado. Esa sería la obra del Espíritu de Dios. De manera que Él llevaría a los hombres a ver esa insuficiencia. Él llevaría a los hombres a ver que en ellos mismos no hay nada que le haga merecedores del cielo. Pero ellos empezarán a ver a Jesucristo con nuevos ojos, para ver en Él al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solamente por el Espíritu de Dios. Solamente por el Espíritu de Dios. Dice en Hechos capítulo 13 que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Una de las cosas que se dicen para explicar ese versículo es, no, lo que pasa es que Dios vio de antemano los que iban a creer. Pero eso no es lo que dice el texto. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Ya estaban ordenados y esos fueron los que creyeron. No es que fueron ordenados para vida eterna porque iban a creer. De manera que de ahí uno puede concluir que ese regalo de fe para creer para vida eterna era consecuencia de que ya Dios había amado a esos pecadores desde antes de la fundación del mundo. En Hechos capítulo 16 nos encontramos con el caso de Lidia. Y hermanos, esto es importante que lo veamos, lo entendamos. O sea, si nosotros vamos a predicar el Evangelio a una ciudad de nuestro país, o sea, ¿con qué mentalidad nosotros vamos a hablar en las personas de Cristo? O tú vas a hablar a un compañero de trabajo, vas a hablar a un familiar. ¿Con qué mentalidad tú vas? ¿Tú crees que por tu buena argumentación es que tú vas a terminar ganando a alguien para Cristo? Y no es que no usemos buena argumentación. Eso puede quitar obstáculos para que la persona se rinda a los pies del Señor. Pero, sin la obra del Espíritu de Dios, no va a creer. No va a creer. Por eso vemos este caso tan claro de Lidia. Dice en el versículo 14 de Hechos 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso es lo grande. ¿Y cuántas historias no ha escuchado uno? De una persona que le está predicando aquí el Evangelio a alguien. Mira, y tú tienes que arrepentirte. Y esto es así. La persona trancada. No. Y había alguien por aquí que estaba escuchando toda la conversación. Y después que termina esta conversación, dice, mira, ¿tú me puedes explicar un poco más cómo era eso? Y luego se convierte este. No han sido ni dos ni tres las historias que han sido así. Porque es a quien el Espíritu de Dios le abre el entendimiento. Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque tú has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Porque así te agradó. Porque así te agradó. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieren. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Los que por la gracia habían creído. Es algo inmerecido. No, Dios le dio la fe porque eran buenos. No, es por gracia. Es un regalo de Dios. Y todos conocemos ese texto de Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y yo sé de la discusión que hay, si se está refiriendo a la gracia, está hablando de la fe, está hablando del paquete de salvación. Los teólogos se dividen, los exegetas, sobre cómo tratar esto. Pero en última instancia, si no es una referencia directa a la fe, es una referencia al hecho de que la salvación es de Dios. Incluyendo la fe. Incluyendo la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don, regalo de Dios. Filipenses 1:29.
Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Para dar el argumento de que el sufrimiento y la aflicción en Cristo es un privilegio dado por Dios, usa el argumento de que la fe es un regalo de Dios. Os es concedido que creáis en Él. Pero más que eso, se les da el privilegio de sufrir y padecer por Él también. Pero la fe, obviamente, aquí es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Dice en el versículo 28, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido. A vosotros os es concedido. Y hay otros textos más que nos muestran que la fe es un regalo de Dios. O sea, que un hombre ve sus pecados. Por el Espíritu de Dios él entiende que él no está bien. Ese es el arrepentimiento. Y con dolor del alma le pide a Dios perdón. Pero la conversión incluye también la fe. Y es vano empezar a discutir qué es primero, la fe o el arrepentimiento. No veo ningún orden cronológico ni ningún orden necesariamente lógico entre fe y arrepentimiento. Podemos verlo con relación a otras cosas. Yo creo que la fe y el arrepentimiento van unidos. Unidos. Si hay fe, viene arrepentimiento, y si hay arrepentimiento, también hay fe. Porque lo podemos ver de esta manera. ¿Qué fue lo que llevó al hijo pródigo a decir, iré a la casa de mi padre y le diré, perdóname, yo he pecado contra el cielo y contra ti? Fue la verdad de confiar en la bondad de su padre. De que él dijo, en la casa de mi padre, aún los jornaleros viven bien. Y él los trata bien y los suple bien. De manera pecador, si tú estás aquí habiendo dejado la casa de tu padre, y tú has dejado los caminos de Dios, y tú has querido seguir tus directrices y vivir a tu propia manera, y has hecho y deshecho, has pecado groseramente, has entristecido a tus padres, a tus compañeros, has entristecido al cielo. ¿Hay esperanza para ti? ¿Hay esperanza para ti? Piensa en lo siguiente. Óyeme, Dios te mantiene con vida todavía. Dios te está dando todavía muchísimas cosas que tú no te mereces. Pero no solo eso, sino que en la casa de tu Padre Celestial, Él trata tan bien a los suyos y les suple de tantas cosas. Sí, son siervos, son jornaleros. Pero no nos falta nada. ¿A qué concluye Él? Óyeme, yo pasando trabajo aquí, yo voy a ir a la casa de mi padre, porque Él es bueno. Yo le voy a decir que yo no me merezco que Él me trate como uno de sus hijos. Yo le voy a pedir, como Él trata también a sus siervos, sus jornaleros, hazme como uno de tus obreros, Señor. Hay esperanza para ti. La fe es lo que te permite ver en Dios la misericordia necesaria, suficiente, para tú saber que cuando tú vayas, Él no te va a botar con un puntapié. La fe es lo que te hace ver que en Él hay perdón. La fe es lo que te hace ver que aún con la enormidad de tu pecado, en Él hay toda la gracia suficiente para perdonarlos todos. Y Él fue donde su Padre. Y el Padre lo recibió sin darle ningún discurso. E hizo una fiesta de celebración, porque hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Precisamente la fe nos permite ver que en el gran lío en que nos hemos metido y que lo vemos por el arrepentimiento, hay solución en Jesucristo por medio de la fe. La justificación por medio de la fe. Hay un himno que con respecto al arrepentimiento
Yo lo apunté por aquí, ahora no lo encuentro. Él está por aquí, yo lo encuentro ahora. Debí buscarlo aquí primero. Es un himno. En la sección de himnos del Espíritu Santo. En el himno 224, en la segunda estrofa. Hay un himno que nos habla del Espíritu Santo y el arrepentimiento. Dice, haz comprender al corazón cuán grave es su maldad y danos el precioso don de andar en santidad. Y yo me pregunto, ¿por qué cantar eso? ¿Por qué a un autor de un himno se le ocurre la idea de componer una letra, escribir una poesía en el que esté dirigida al Espíritu Santo y le pide al Espíritu Santo en ese himno que le otorgue, le dé el comprender la gravedad de su maldad? Porque no solamente tenemos un entendimiento intelectual de que el Espíritu es quien da el arrepentimiento, es que sabemos que seguiremos con un espíritu sensible y de arrepentimiento todos los días de nuestra vida, solo por el Espíritu de Dios. Solo por el Espíritu de Dios. Y esto significa, el ver esto en este himno, significa que nosotros debemos incluir en nuestra vida de oración peticiones al Espíritu de Dios para sensibilizar nuestras almas. Señor, produce en mí sensibilidad para yo no ser obstuso con mi pecado. Para yo no trancarme y no dejar de ver mi maldad delante de tu presencia. Porque abandonado nuestra propia suerte y por nuestro orgullo, nosotros nunca confesaríamos nuestro pecado en la presencia de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios sensibilizando nuestras almas. Cantemos al Espíritu que traiga ese arrepentimiento. Oremos al Espíritu que traiga sensibilidad espiritual. Pero no solamente con el arrepentimiento. También hay himnos que hablan de la fe y el Espíritu. Desciende Espíritu de amor, aviva nuestra escasa fe. O dice otro himno, imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, vivifique tu influencia, nuestra débil fe y amor. ¿Te recuerdan a los apóstoles? Diciendo, Señor, nosotros necesitamos que tú nos ayudes. Nosotros no sabemos pedirlas ni cómo conviene, enséñanos a orar aún. Bueno, parte de lo que tenemos que orar es que Dios nos dé su Espíritu. Dice, pedí por el Espíritu, pidan el Espíritu. Y parte de lo que debemos pedir, pidiendo el Espíritu, es confianza en Dios, mayor confianza en Dios, seguridad en Él. El hecho de que creemos a su palabra y por eso seguimos sus estatutos. No confiar tanto en nosotros mismos. Señor, ayúdame a yo no confiar tanto en mí mismo. Oh, Señor, por tu Espíritu, ayúdame a depositar mi confianza en ti. ¿Por qué cantarlo? Porque lo creemos de todo corazón, que eso es algo que lo produce el Espíritu de Dios. Y vamos a orar por estas cosas. Hermanos, ¿por qué enseñar la doctrina bíblica de que la conversión es por el Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué enseñar la doctrina bíblica de que la convicción es por el Espíritu? Hermanos, para nosotros vivir conforme a esa verdad, vivir practicando el arrepentimiento y la fe diariamente, eso no es solamente algo del día de nuestra conversión, eso es algo que continuará con nosotros. Por eso el versículo que veía al principio en Tito capítulo 3, esa regeneración y renovación por el Espíritu Santo debe continuar en nosotros todos los días de nuestra vida. No fue yo me arrepentí una vez, yo creí una vez. ¿Ustedes recuerdan a aquellos en la parábola del sembrador que creyeron por un tiempo? No por un tiempo. Vamos a seguir creyendo. Pero si el Espíritu es el que produce esa fe, ¿qué tenemos que hacer? Oh Espíritu de Dios, aviva la fe en mi corazón para yo no ampararme en mi propia sabiduría, sino yo cada día de mi vida ampararme en ti. Ampararme en ti. Azotes, dificultades, problemas, dudas. Lucharemos con nuestras dudas, hermanos. Pero hay una manera bíblica y piadosa de luchar con nuestras dudas.
Y es nosotros buscar en Dios, en su palabra, el amparo de nuestras almas. No son nuestras conclusiones y razonamientos los que nos sacarán del hoyo de la incredulidad, sino, como dice Bunyan, es la llave de la promesa de Dios. Esa llave nos sacará del castillo de la duda, confiando en Dios y en su palabra. Y hermanos, hay un mensaje que seguir predicando. El mensaje que el Espíritu Santo nos ha dejado. Seguir predicando la doctrina del arrepentimiento y la doctrina de la fe. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Se seguirán escribiendo cientos de libros, proclamando cientos de sermones en internet, en grabaciones y todo lo demás por televisión, de personas, falsos maestros, que nunca proclamarán la doctrina del arrepentimiento. Bueno, con nosotros no debe ser así, porque tenemos que llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu, debemos decir. Gracias, Señor, por tu Espíritu, porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Y gracias por tu Espíritu, porque por Él seguiremos hacia adelante. Hermanos, como iglesia, ¿cómo vamos a seguir hacia adelante, hermanos? ¿Cómo vamos a poder avanzar con sensibilidad espiritual y confianza si nosotros estamos contristando al Espíritu de Dios? Porque si contristamos al Espíritu de Dios, el Espíritu no nos va a fortalecer. Si empezamos a actuar cosas, a hacer cosas que entristecen al Espíritu, ¿saben lo que va a hacer? Va a ser un espíritu retirado. Va a ser un espíritu retirado. Como hacemos nosotros a veces cuando una persona empieza a tratarnos mal. Yo estoy seguro que si tú tienes un perrito en tu casa y viene y pasa por donde ti y le das un cocotazo, y después tú vuelves y lo llamas, ven acá, perrito, y el perrito viene otra vez y mueve el rabito y ¡pum! Le da otro cocotazo. ¿Qué va a pasar después? Va a decir, no, espérate, vamos a dejar el relajo. El perrito no va a volver donde ti. Y nosotros hacemos lo mismo. Cuando alguien viene y nos trata mal una vez, nos trata mal una segunda vez, nos ofende una tercera vez. Ya, bueno, pero elegiste que hay que tratar a esta persona. El Espíritu de Dios es un espíritu apagado. Cuando nosotros lo ofendemos, y lo ofendemos, y lo entristecemos, y lo entristecemos, y actuamos ignorándolo como si Él no estuviera con nosotros. Ha sido derramado abundantemente en nosotros, pero lo tratamos como si no estuviera con nosotros. ¿Qué hace Él? Él se retira. Y llegan dudas, luchas, perturbaciones, tribulaciones al alma. Precisamente Él es la solución. Rindiéndonos a sus pies, tendremos sensibilidad y confianza renovada en Dios para seguir hacia adelante. Que como iglesia procuremos no ofender al Espíritu, sino tener un ambiente tan tranquilo de alma que Él more en medio de nosotros y Él manifieste su poder. Vamos a orar. Padre, queremos bendecir tu nombre y darte mucha, mucha gloria. Darte gracias, Padre, por el regalo, el don del Espíritu Santo. Y darte gracias por el don del Espíritu Santo en el arrepentimiento y la fe. Padre, sabemos que no fue absolutamente por nada bueno en nosotros, sino puramente por tu afecto desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo te vamos a pagar, Señor? Nunca podremos hacer nada que nos merezca lo que tú nos has dado. He aquí te traemos nuestro corazón. Poco es. Y te pedimos, Señor, tómanos y concédenos el privilegio de glorificar a Cristo. Permítenos dar muerte al pecado y vivir siendo guiados y dirigidos por la guía de tu Santo Espíritu. Sí, Señor, somos polvo. Somos menos que nada. Perdona nuestro orgullo. Capacítanos, porque en nosotros no está la fuerza. Pero en ti están todas. En ti nos amparamos. En ti haznos hacer proezas. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén.